Hola, buenas. Somos Séptimo Arte. En esta charla hablamos sobre la película First Count. Y nada, solo quería comentaros que abajo tenéis el Discord y el Telegram para que podáis participar en estas charlas en directo y para que podáis conversar con la comunidad acerca de el cine, tanto a nivel técnico como a nivel social, que a nivel social en general el cine tiene mucha amiga. Y nada, que espero que disfrutéis de la charla. Únicamente deciros que por problemas técnicos míos, yo al final de la charla me dejé mi micro alejado de mi boca y por eso se me oye tan mal. Y nada, espero que disfrutéis de la charla y poco más, que viva el cine. Vale, está bien. Entonces, que empezamos con la parte técnica, si quieren. Pana, si quieres hablar tú, que eres el que más versado en esto, si quieres. O sea, que a mí me gusta mucho Ok, escucharte, la verdad. vale, gracias. Bueno, pienso que a nivel técnico, o sea, a nivel formal, me parece un intento súper interesante de una excelente fotografía. Claro, raya en términos de es tan precisa a mí me da la impresión de que es una película muy orgánica. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, lo que estabas diciendo ahora de que todo sucede de una manera muy tranquila y muy suave y te va como atrapando, pero también en términos de, si es una película de época que sin demasiados elementos más que, por ejemplo, la vestimenta o la pequeña casa, etcétera, o sea, ya te define una época, ¿no? O la parte de inicio que, por ejemplo, pues es justamente la elipsis de tiempo en donde pasan los buques, etcétera. Pero el hecho también de fotografiar lo más natural posible la luz es un logro fantástico, ¿no? Entonces, porque pues es prácticamente la luz de la vela, ¿cómo se llama? La luz de la noche, la luz de la luna. Entonces, la resolución formal fotográfica es estupenda. Es realmente de una muy buena manejo de luz impactante. La composición también en la película me parece que es muy acertada. Este, luego los elementos para situar la época igualmente, o sea, como, pues no sé, como les digo, las lámparas, las velas, la casa, este, o las casitas, las cabañas, etcétera, me parece que es muy bueno. Ahora, es un tanto, un poco regresar, porque es una película de cierta manera nueva, eh, que es 2015, creo, o no me acuerdo, ¿se recuerdan la fecha? No, ahora te Se lo me busco. escapa. Sí, sí, ¿cuándo se hizo la El película? 2019 en principio. 2019, ok, bueno, más cerca. Mi punto es que el tipo de lenguaje cinematográfico de alguna manera como que regresa a ciertas cosas del pasado en términos de hay escenas en tiempo real en todo momento. Entonces es como muy naturalista o purista de un poco la sensación de lo que representaba vivir en esa época. Porque si tú te pones a pensar ahora, porque pues simplemente coges el avión y llegas, ¿no? En cambio, en la época en la que está situada, es ir de punto A a punto B en el caballo, caminando, ¿sabes? O sea, como que todas esas cosas. Entonces, te genera el esfuerzo de ponerte en los zapatos de esa gente para, ¿cómo se llama? Realmente eh, Empatizar del con- todo. empatizar con la época y con el modo de pensar. ¿Y cómo lo hace? Y cómo lo hace justamente con los elementos nuevos, o sea, porque justamente el barco, el barco, este buque cargo con el que empieza, recorre, esa es la primera escena, o sea, literal, empieza con el recorrido en tiempo real de lo que tarda realmente el barco en pasar del punto A al punto B. Y lo sientes eterno. Mm. Bueno, no sé, Sí, o sea, como por la costumbre que ya, tenemos del consumo estándar sí, o mainstream. exacto, estamos acostumbrados al rápido y furioso, Mm. literal, Ya ¿no? ves. Entonces, es una buena sorpresa encontrarte una película como esta porque te provoca que primero a lo mejor me costó un poquito el esfuerzo al inicio eso,
pero después entendí por qué, porque justamente te está situando y te está metiendo en ese universo de la época, pues de los pioneros realmente, porque son apenas están, o sea, es una primera vaca y todavía es gente con las reservas, que casi los mataron a todos, ¿no? Después, ¿no? Entonces, eh, y para mí no solo es una película acerca de la época, sino que es una película que va sobre la amistad. Pero esos temas ahorita no los metemos. Como estamos en la parte formal técnica, entonces ese esfuerzo de acostumbrar el ojo a ver en la noche, lo haces. O sea, porque digo, si alguien se ha ido a acampar o se va al bosque y tal, o sea, como que hay un momento en que estás o en la casa misma, o sea, estás como, de repente sales y ves la noche, el ojo se acostumbra, ¿no? O sea, como a ver en la noche. Entonces, ver en la noche no es lo mismo que estar con algo completamente iluminado. Entonces, ese ejercicio de irte acostumbrando a la época fue un ejercicio muy bello, me parece que está muy bien logrado en esos aspectos. Eh, Ahora, también hay muy pocos diálogos, yo creo que no tuve tiempo de como regresar un poco a la película y analizar esa parte porque pues la estaba viendo al teléfono, pero el simple hecho de que la película empiece y no haya un solo diálogo hasta los pasados 15 minutos de la película, dice bastante, ¿no? Porque está resolviendo las cosas con imagen, lo cual es, pues de eso se trata básicamente el cine. Entonces eso es muy, muy importante también señalarlo, que tiene una gran capacidad de diálogo y la contemplación de esos paisajes es una belleza, ¿no? También la selección de las locaciones, etcétera. Sí, te Ahora, hace, te sumerge más en... Digamos sí, que si hacemos la analogía, como que el cine o sea, esta película te sumerge mucho más en el cine o en la experiencia de interpretar imágenes o interpretar sonidos y el conjunto que sí, las películas normales a las que estamos acostumbrados, en las que nos escupen la información, por así decirlo, de una manera exacto, cruda. Mm. sí. Sí, estoy muy de acuerdo con esa parte. Y eso también conecta con lo que estabas diciendo, Tocayo, porque estabas mencionando que no hay que no hay casi música, y es verdad, en términos formales casi no hay música, y hay de los dos tipos de música, tanto la diegética como ¿cómo se llama la otra? Se me Extra olvidó. diegética. La diegética, exactamente. No, o sea, desde música, Bueno, música, no música de diegética, creo que verdad, es. y ajá, y como cuando está haciendo la cancioncita esta con el peine, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿no? Sí, solo hay diegética principalmente, diría yo. No, creo que no hay en casi ningún momento. Es que es como algo muy cercano a la realidad, ¿sabes? Algo crudo. Entonces yo creo que no se ha Exactamente. usado en ningún momento música. Se ha usado el violín, el peine este de la boca y poco más, creo. No, según yo, es que tengo que revisarla porque les digo que yo estaba como en transición de mil cosas en el hospital y tal, entonces no pude. Pero estoy casi seguro que sí hay un momento en donde hay música en toda la extensión de la palabra, como la conocemos todos. Pero efectivamente sí es territorio crudo, pero es que eso es, ¿no? O sea, son exploradores del oeste, básicamente, ¿no? Y bueno, esto es casi la frontera, un poco con la frontera canadiense, casi, ¿no? O sea, no es no son los estados centrales, son más bien los estados norteños que están como en la frontera con Canadá, donde todavía no hay tanto, o sea, no es el desierto ni es el indio apache, o sea, es como los indios pero del norte y y bueno, luego nos metemos con la parte de los personajes, que justamente el personaje chino y el personaje hindú y cuando ellos se encuentran y eso, esa parte es muy interesante, igualmente, ¿no? Entonces, digamos, la parte formal de la selección del cast me parece estupenda también. Todos los personajes están como que sí te la crees, o sea, casi no sabría decirte, es una cosa que me gustaría investigar, si son actores y no actores o son actores 100%, ¿sabes? El rollete ese de No Man's Land también pasa que la gran Sí, mayoría de la gente o sea, son personas reales que actúan en ese momento o el director. todos son personas reales, Claro, hijo, claro. pero Sí, me refiero que no. Es claro, claro. No son CGI, ¿sabes? No, pero que no actúan muchas veces o actúan muy poquito, ¿sabes? Es más representarse a sí mismo que representar a otra persona, ¿sabes? Y sí, ese momento de no saber
Si estás viendo ficción o realidad, eso mola un montón. No, y súper mola. Y luego también hay las actuaciones tan sobresalientes como ahora que mencionaste Nomadland, está esta señora que es como la canosita, la que tiene cáncer, que se me olvidó ahorita el nombre, que finalmente logra su cometido y se va hasta Alaska y ahí tiene su propia eutanasia, ¿no? Entonces, esa señora es una súper actriz, o sea, es que es impresionante, se la compras toda, ¿no? Y yo siento que también los personajes en esta película llegan a ese nivel de naturalismo en no ser. Ahora, yo no sé, o sea, si es cierto, o sea, yo no sé, no conozco tanto el nivel de cast y eso porque encontrar a tantos buenos actores del pues de raza india, etcétera, es difícil, ¿no? Y no por el tema místico que puede haber como del curandero chamán, ¿sabes? O sea, no me voy por el cliché, o sea, no estoy viendo como las puras miradas de los personajes, etcétera, o sea, cómo se mueven y tal. Me parece que es muy, muy buena, ¿no? Entonces, es por eso que digo que es una sobresaliente también selección del cast, ¿no? Y obviamente con una buena ambientación que además yo pienso que este tipo de películas ha de ser de un presupuesto no demasiado alto, creo. Es una película en términos formales barata, pero no barata de mala calidad, sino barata de bajo costo, ¿no? Porque realmente yo creo que lo más costoso de todo esto es mantener el nivel de calidad de imagen en las tomas nocturnas, por ejemplo. Eso es muy costoso, ¿saben? Filmar todo y que dé la misma temperatura de la luz porque de repente hay amaneceres y entonces eso significa que la forma en cómo están grabando el umbral para grabar, se los pongo como ejemplo, el Titanic, ¿no? O sea, que todo el mundo vio esa película. La escena crucial en donde es el King of the World y que el otro está volando y tal, fueron 5 minutos en una filmación que duró 3 días. Pero poder grabar 5 minutos durante los 5 días consecutivos para que pareciera que fue el mismo instante, es que es un soplo grabar un momento tan preciso de luz. Y entonces, y luego la producción se detiene, ¿sabes? O sea, o bueno, también lo que pasa es que cuando están haciendo una producción también hay que considerar muchos factores, o sea, porque no todo lo filmas cronológicamente como está en la película, sino eh, Sí, lo como, desmenuzas y haces el Tetris más o menos en sí, producción. sí, sí, exacto. Mm. Entonces, la producción es la que decide, ¿cómo se llama? Y el asistente de producción es el que lleva la batuta en ese tipo de cosas y entonces se decide qué se filme y qué no se filme. A veces filmas cosas del final y luego del principio y luego tal y no sé qué. Y y luego no sé, o sea, en muchos términos, a veces es dramático la cosa en cómo toma la película, porque no sé si, por ejemplo, el paciente tiene cáncer y de repente pues está rapada, pues obviamente una persona que está rapada en la película, eso cuenta. Entonces, ¿cuándo filmas una cosa y cuándo filmas la otra? Pero en términos de lo que les digo, de estar filmando la noche, o estar filmando a la mañana, o estar filmando al amanecer, o estar filmando el atardecer, son horas muy precisas en el día, o a veces no estás filmando realmente en la noche, ¿sabes? Porque estás filmando realmente a media tarde o incluso en otra hora, pero si tú haces un intercambio de filtros, que también se ve bastante, porque tienen como estos filtros de enfoque selectivo en algunos momentos, o sea, cuando está, por ejemplo, en la cabaña dentro de la casa y tal, que está como en la cama y como abrochándose los zapatos y es de noche, esa noche que está ahí es como una luz azul y eso se logra con un filtro y ya está, pero también se puede lograr en la postproducción. Ahora, es mucho más barato generalmente hacer las tomas desde el inicio, ahora el común denominador de la gente es que todo lo quiere arreglar en la postproducción. Ya, y eso luego es un Y tinglao, es un... es un un- tinglao que sale caro, eh, la verdad, ¿no? Pero sí, esto se ve que fue pensado desde el inicio en términos de cuál es la estética, ¿sabes? Entonces, y
Lo cual hace un poquito difícil porque sí es un súper logro. O sea, es que se le ven hasta los ojos de oscuridad a los lobos, ¿sabes? Lograr eso. Complicado. O sea, Sí, sí, es sí. una tarea ardua. Una Es pregunta. una... em, Ujú. Está en 4 tercios la película, ¿no? Porque yo lo he visto en 4 tercios y no habéis comentado nada. Y es como... o- o A so- eso voy todavía, Ah, vale. suave. Es que me sorprendía que no Pero comenta, apareciese. adelante. Digo, a ver si me he comido yo la película, la descarga de, yo qué sé, de algún tipejo que le ha puesto a 4 tercios de repente. Y he dicho, lo primero que he hecho, Alan, nada más empezar la película. Hombre, Zack Snyder, ¿sabes? En plan, el meme este de los 4 tercios. Pero la verdad es que los 4 tercios están muy... formalmente ese elemento me gusta mucho porque se conecta con el conjunto de la película. En plan, que no sea ni un documental a lo que estamos acostumbrados en 16 no menos, es, creo que es. Ajá. Y, y que también es, o sea, yo la sensación que he tenido también es que como que hay un granulado en la película que la hace, no sé si es por la película o la descarga, hay un granulado que la asemeja mucho a una época pasada y luego el rollo de poner 4 tercios me gusta mucho porque te desubica de lo actual, ¿sabes? Y eso me gusta bastante como decisión artística y técnica. Bueno, sí, en términos técnicos te voy a contestar esa pregunta. De la parte granulada, ahorita nos metemos con la composición, porque estábamos hablando primeramente de la luz, ¿no? Entonces, cuando tú manipulas el ISO de la cámara, ya sea digital en términos del CCD o en una película, que ahora muy pocas películas las hacen ya con película, Claro, claro. ¿no? Con Ahora, cintas, sí. ahora todo es digital. Sí, yo creo que sí fue intencional o tal vez hay una cosa combinada y eso solamente lo he visto en una situación combinada, es decir, usar película como al mismo tiempo usar digital. Eso se vio un poco, a lo mejor por términos de presupuestales, de que además no había la tecnología, pero hay películas que se hicieron esa duplicidad de, de background de sustrato. Por ejemplo, en 7 años en el Tíbet lo tienes. En 7 años en el Tíbet lo tienes en película y me parece que también hay una parte digital. Básicamente, la parte técnica de cuando entre más sensible la luz es en una película, más se revienta el grano. Entonces, ¿qué sucede? O sea, tú puedes aumentar como la luminosidad por diferentes aspectos. O sea, tú, como imagínense el diafragma de la cámara, ¿no? O sea, como la mira esta de James Bond, que Mm. se abre y se Sí, como cierra, una ¿no? retina, vaya, como un ojo. Es exactamente, eso es como una retina. Entonces, esos son los Fs, los numeritos que están a lo largo de. Entonces, si tú abres, entre más abras, más luz entra. Si entre más cierras, menos luz entra. Pero entre más cierras, tienes más distancia focal. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que luego, por ejemplo, también tienes foco eh, hasta la parte trasera, ¿no? ¿Me entiendes? Y hay una selección a propósito, por ejemplo, de cosas que están cerquita de ti, completamente Sí, desenfocadas. eso, Pero eso en la carrera también se, hay un... se dice lo de en primer término, segundo término, tercer término, según la Exactamente, distancia a la que estén. exactamente. Entonces de repente tienes escenas en la película que son todo en los tres términos en perfecto foco. Pero luego hay otras escenas en donde tienes nada más dos términos que están en foco y uno que no está en foco, porque uno tal vez está espiando a los otros que los está viendo atrás de un árbol. Entonces por eso ponen el árbol, porque lo que te importa es que sientas que los está espiando, ¿no? Entonces, como los está espiando, está el árbol fuera de foco y los que están viendo, que es lo que importa, ellos sí están en foco. Entonces, por eso ahí está un término y dos términos no. Ahora, cuando tú tienes poca luz, se revienta esto. O sea, también hay una forma de lograr más luz, es subir la temperatura en el revelado de la película. Pero cuando tú subes la temperatura o cuando usas tu película que es más sensible, el grano se revienta. Y es lo que tú piensas que tal vez era porque se ve como pixeleadito, pero no está pixeleado porque realmente son como pequeños puntitos, o sea, realmente es el ISO, ¿me entiendes? O sea, cuando una cosa es cuando tú le bajas la resolución a la imagen y luego le vuelves a subir la resolución a la imagen, ahí se pixela.
¿sí? En cambio, en esto claramente se ven como los puntitos así. Y luego, en el mundo digital, por ejemplo, hay otra cosa que sucede que se llama la interpolación. Esto se ve que está grabado como incluso en 4K o algo. Hombre, seguro está grabado en 4K. Seguro que sí que está, sí, porque sí que se veían las texturas del musgo y No, sí y que no se solo eso, veía el sino helecho. que para sacarla en el cine la tienen que grabar a 4K, sí o sí. Y luego a lo mejor rescalan a 2K, pero normalmente para poder hacer edición se hace en 4K, creo yo, vamos, a Bueno, producciones y una producción como esta, seguro. Vamos. sí, seguro que sí. O sea, Mank, por ejemplo, que la hemos mencionado antes para la de los Oscars y todo, está grabada en 8K. Y luego ya nada más la bajaron a 1080 para el común de la gente, pero ya está grabada en 8K, o sea, ya están listos incluso para lo que sigue de lo que sigue. O sea, porque ahora en las Olimpiadas van a transmitir todo en 20K, los japoneses, Ya, por si no putos sabían. locos, la verdad, también te digo. Sí, ya. Pero bueno, entonces volviendo a la parte de la forma en cómo se graba el pixel, hay otra cosa que se llama la interpolación de la imagen. Entonces la interpolación de la imagen es básicamente tú tienes todos los píxeles en un eje X e Y, ¿cierto? Entonces tú tienes en el eje Y6 y X27 tienes un verde. Y luego, así, para no verme tan técnico, pero digamos, todos los puntitos que están como juntos a eso tienen como un verde oscurito y otro verde más Sí, claro y tal. un degradado, ¿no? Entre ambos o algo así. Ajá, entonces lo que hace la interpolación es que cuando tú tienes un cierto nivel de píxeles en 1080 y cierto nivel de píxeles en 4K y cierto nivel así en 8K, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes lo suficiente información literal, la información numérica el número de píxeles en sus ejes cartesianos X, Y, lo que hace el ordenador es que hace un cálculo de decir si este es verde y este es verde, pues el del medio también. Se aproxima Y, te, al píxel de al lado, más o menos, entre comillas. entonces te sustituye, muchas de las televisiones, de las pantallas, es lo que hacen, te sustituyen puntos donde no tienen. Entre más resolución están avanzando, porque ahora están las de 8K ya tienen millones de, ¿sabes? O sea, entonces ya no hay una interpolación de la imagen, eso es lo que le llaman la gente el pixel real. Ajá. Y entonces luego, ahora, la película además de eso, o sea, una cosa es el tratamiento del pixel por una falta de condición lumínica o para poder aprovechar el último grado de luz que hay, porque eso también está, ¿no? O sea, está grabada, seguramente vemos cosas que en una vida el ojo no llega a ver, ¿sabes? O sea, no lo llega a ver porque no lo llega a ver, ¿me entiendes? O sea, no somos lechuzas, no somos lobos, o sea, no. Entonces, el espectro nuestro no llega a esos niveles de lo que ya el CCD nos superó a nosotros. Entonces, ahora, aquí se nota, entonces, en ciertos momentos te das cuenta que se ve la imagen con el filtro azul para que sientas que es la noche, ¿verdad? Y en otros momentos genuinamente es muy oscuro y están tratando de sacarle como más luz. Se recurre, y ahí es donde voy también, por eso empecé con la iluminación, porque es tan fina y tan natural que es totalmente imperceptible. Pero la hay, porque hay momentos en donde está con la velita y tal, como si fuera un cuadro hay referencias de arte, ¿me entiendes? O sea, cuando está con la vela, parece un cuadro de Georges Latour, ¿sabes? Entonces, les voy a enseñar los ejemplos donde está la velita y la mano a través de la vela y la transparencia de la mano de Georges Latour y de Lacroix también, por ejemplo. Entonces, esas referencias pictóricas están en este tipo de películas o también podría ser incluso, ¿sabes quién me recordó también? Hay un pintor eh, 100% americano, incluso de esa época, se llama Sargent. Y entonces se volvió como un pintor que le gustó mucho a mi familia, a mis papás, a mi hermana y tal, porque cuando nosotros vivíamos en Boston, él hicieron una exposición que a mí no me tocó, que eso era así como en la época de mis papás, o no sé, o sea, y tenemos el libro de eso, y luego volvió años más tarde, estaba hablando que hubo una exposición en los 90 y después otra en el 2000 y luego hicieron otra gran exposición por ahí del 2015, me parece, una cosa así.
Y Sargent es un pintor que habla del norteamericano de este tipo, como el que estamos viendo ahora. Y son fotos decimonónicas, o sea, del siglo XIX, y de un poco rural, un poco montañesco, un poco hillbilly si quieres, o del explorador, y demás. Entonces tiene ese tratamiento. Y la parte trasera de las imágenes, eh, yo digo que está tratado de alguna manera. O sea, tiene, porque se ven esos como puntitos casi como pintura impresionista, que yo creo que es un filtro que le pusieron como seleccionaron la orilla de la persona y crearon más píxeles donde no había. ¿Me explico? Un Sí, poco lo que está, o sí, que sea, como una mascarilla. sí, falseas la estética de eso, Exacto. E- de eso, del cuatro tercios, vaya. Entonces es súper pictórica la película. O sea, Mm. no pictórica porque, claro, es una película, pero me refiero que Sí, a que ese, el contexto les en el que voy la ves a... o sea, trasciende a, o sea, lo hace Sí, cuadro, por así decirlo, un poco. ajá. Ese libro que les digo está en otra casa, pero en cuanto tenga mis manos en ese libro, le voy a tomar un par de fotos o se las busco en internet, de Sargent, y van a entender lo que les estoy diciendo ahora. Es que es bellísimo eso, ¿no? Y bueno, ahora, composición. Hay mucho de dónde sacar de composición, entonces parece que no hay nada, pero lo hay todo, o sea, el bosque tiene todo, ¿no? Entonces, las líneas direccionales de los árboles, las líneas direccionales de las ramas, la posición de los personajes. Entonces, tienes ahora sí que eso a la medida, a poder hacer composiciones de las reglas de los tercios y tal. Entonces, es una joyita también la forma en cómo compone y pone los elementos en los puntos áureos o en la cruz de los tercios. Entonces, de poner, ya ves que se divide en 3 bloques a lo vertical y 3 bloques a lo horizontal para tener esos puntos que mencionabas de los cuadrantes, ¿cierto? Entonces luego pone la cabeza exactamente en el cruce de los 2 cuadrantes, una composición perfecta, y se mueve tantito y encuentra otra composición perfecta. Entonces está ese fotógrafo, o sea, soy su fan ahora, ya, definitivamente. Qué bruto. Pero eso no nada más es labor del fotógrafo, eso se nota que está pensado desde el storyboard en la forma en cómo están creando la escena, porque ahí es donde vas viendo, o sea, dentro de este marco un poco abstracto de lo que es el bosque y la textura, porque todo es texturas, es la textura de la tela, la textura pero ya me estoy desviando, quiero regresar al otro, esa regla de los tercios te encajona los momentos en donde ellos están juntos platicando y se vuelven amigos, que es como una Sí, película del brother, ¿sabes? O sea, como de, cuando entran en la casa, dices, o cuando se sí, por presentan. ejemplo, cuando entran a la casa o cuando tienen las largas conversaciones junto al río o cuando están conversando, cuidándose el uno al otro pese a las cosas de los demás adentro del bosque, o sea, ¿sabes? Hay muchos momentos muy, muy bien orquestados y pensados en donde te va construyendo y vas entendiendo el nivel de amistad, ¿sabes? Y todo dicho nada más con la composición y obviamente después la gran actuación de cada uno de ellos, lo que no dicen cuando no lo dicen, etcétera. O Pero sea, ya me estoy el, yendo a la otra parte y ahí le paro. con la Luego parte, seguimos con eso. vale, con la parte del marco, sí es verdad que o sea, primero, el marco, al hacerlo cuatro tercios, ya afecta a la composición, a la precomposición, diríamos. Luego ya la composición interna de la película. em, ¿Sabes? Como, no sé, como que hay dos capas de composición. Está la de cuatro tercios, que te lleva a una atmósfera antigua, por así decirlo, no a otra época, por así decirlo. Y ya dentro de eso, ya te hacen la composición, pues eso, em, de figuras, de fondo, de protagonistas. Un poco lo que has dicho, que aprovecha todas las partes de los elementos cinematográficos. Sí, totalmente, ¿no? Y entonces, pero es que todas las posiciones están cuidadas porque desde el inicio hasta el final, o sea, donde el chinito se acuesta con el amigo, es que son casi amantes, ¿sabes? O sea, como Sí, que en algún momento, luego hablamos de o eso sea, porque también, o sea, no sé. no te dio sí les dio, bueno, ¿estoy loco o realmente? Luego hablamos ahora de eso.
Em, Luego hablamos de eso. mm, Pero bueno, estábamos hablando dentro de esa composición y todo eso, donde están puestos, ¿cómo se llama? Juntos y como quedan finalmente muertos ahí. O sea, la chica los encuentra en esa posición en cómo quedan acostados dormidos, mm. Sí, ¿no? sí, sí, literal. No tengo Y la nada. misma posición de los esqueletos es la posición que tienen ellos acostados dormidos al final, Sí. ¿no? Y no están muertos, o sea, realmente ahí están durmiendo. O sea, bueno, luego hablamos del final, pero Mm. Vale. ¿cómo se llama? Es la misma, por lo menos hay un eje conductor y cierra el ciclo y se cierra el hilo, de alguna manera, ¿no? Porque no es la razón por la cual están ahí muertos los dos, que de cierta manera a lo mejor no te enteras, ¿me entiendes? O sea, como, porque la vaca es un pretexto, ¿sabes? O sea, no es una historia de la vaca, es una historia de amistad, o sea, son muchas otras cosas, Mm. ¿no? Es la historia de los esqueletos, más o menos. Exactamente. Resumiendo. Sí, y de su época, ¿sabes? Entonces, porque además estar a ese nivel de posición casi como un fósil, todavía tierra a tierra, pero el hueso completamente limpio. O sea, esos son, Sí. o sea, Me estaba son, poniendo son nervioso décadas, o sea, me medio está, siglo. sí, sí, me estaba poniendo nervioso la chica en plan, pero chica, o sea, me estaba poniendo yo nervioso porque soy muy científico, ¿sabes? O sea, la perspectiva que Sí, tengo en sí, plan, sí. pero chica, que yo no sé si eres arqueólogo, que a lo mejor rompes algo. Estate quieta, no Sí, escarbes sí, tanto, ¿sabes? Pero luego para la película está guay, ¿sabes? Pero me estaba poniendo un poco nervioso en plan de, pero llama a alguien, ¿sabes? ajá. Sí, 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 Y me ha sí, hecho mucha sí, sí. gracia eso. Lo primero que dice sí es ahí es no muevas Digo, ya el está, ya área ha del roto una crimen. costilla, No ya. Vale. contamines el área del crimen. Claro, claro. Sí, los arqueólogos tienen que estar cagando en su. ¿Sabes? Bueno, eso, lo típico. Ajá. Y me hizo gracia, o sea, me hace gracia comentar eso. A mí también, yo también lo quería. Yo también lo pensé. Vale, pues si queréis pasamos a la parte. A la parte más social de la película. Y como prefiráis. Yo tengo en texto hecho un mensaje aquí con spoiler. Entonces, si queréis, tiramos de ahí. Y luego Sí, léelo, añadimos alguna cosa. para que se quede en el audio. Vale. En la anterior sesión hicimos lo mismo, en plan, yo he ido apuntando cosas en la película y a raíz de ahí, pues ya, si me deja algo en el tintero, pues lo aportáis vosotros o matizamos algo que yo comente. Sois libres de intervenir cuando queráis. Por ejemplo, empezamos por el principio, como siempre, buen orden. La trama, Puedes empezar por el final si claro, querés, claro. pero Bueno, bueno. claro, la película un poco hace lo que le da la gana, entonces yo también. Para nada, no es el caso. La trama, ¿quiénes eran esos cuerpos? Eso es el objetivo principal de la película. Es el plot que queremos saber, ¿no? Desde el principio. Entonces, a raíz de ese. O sea, nos enteramos de cómo va a ser la película con, como ha dicho Pana, a través del barco. Lo que no he comentado antes. El ritmo de la película. Creo que se llama ritmo. No sé si es. O sea, porque tengo un poco de lío entre cadencia y ritmo. Y creo que el ritmo de la película es muy tranquilo. Y de una manera formal sí aporta un Pero La, músculo a la, la la película. cadencia, la cadencia es parte del ritmo. O sea, el ritmo es como el todo, de cierta manera, y la cadencia es la forma en cómo se lleva el ritmo. ¿Me doy a explicar o Sí, no? sí. Pues el ritmo en este caso es algo muy. Muy. Como que es parte de la trama, por así decirlo, no sé. Como que todo está contado de una manera que te hace más. Más que espectador, te hace partícipe de lo que está pasando, de la atmósfera, te hace partícipe de. Te mete más en lo que está sintiendo el personaje. Que luego andaremos en eso. Entonces, la trama inicial es eso. ¿Quiénes eran los cuerpos? A raíz de eso nos hacemos preguntas y nos hacemos de las circunstancias en las que han aparecido esos cuerpos y, y de cómo ha sido su vida un poco. Es la excusa para contar una historia de pioneros. Luego, eh, me pregunto, al inicio de la película es algo muy hostil, algo. Lo que sucede es un. Como el hombre contra la naturaleza, un poco, lo que ha dicho Pana, la versión pionera del hombre contra la naturaleza. En ese momento de la película me llegaron conceptos a la cabeza de escasez, de la riqueza, de la abundancia. ¿Dónde está la riqueza? Si estaba la riqueza en los hombres. Eso es en el inicio de la película. También me parece muy curioso
que el cocinero en este caso, que es el protagonista, tuviese un mundo alrededor suyo tan hostil. De que como sin riqueza nos hacemos más hostiles, o hay en esta película en concreto como que hay mucha hostilidad. Vale, y luego en la siguiente parte es que el ritmo lento al principio, me gusta mucho que se pueda, o sea, que con el ritmo se explore el bosque, se explore a través, o sea, que el protagonista no nos explica el bosque es así, yo me muevo por este lado, sino que lo sentimos. Entonces, que cada espectador puede interpretar lo que quiera o según su experiencia, eso me encanta de la película. Me encantó, está súper bonito, bien escrito. Paz Bayonet. ¿Estás ahí, Em, pana? Ah, Sí, sí. sí, no sé, no sé, Vale, si quieres seguimos, no te preocupes. Sí. no sé. Podría ser todo y nada a la vez. Hoy voy a hacer más, voy a reaccionar a sus experiencias si no les molesta. Vale, vale, sin problema. Quiero escucharlos al- ustedes. La verdad no, oh, no, no estoy muy de ánimo para hablar mucho. Tranquilo, sin problema. Vale, está bien, no pasa nada. ¿Sigo, no, para? Sí, sigue. Vale, Está luego bueno. otro apartado es que Cookie quiere huir de ese entorno hostil. O sea, desde el principio tiene un ese entorno hostil de escasez de recursos porque es el cocinero, tiene que conseguir las setas o lo que sea. Y, y huye. Lo que no sé si lo he entendido bien, cuando coge el pescado en el río, en teoría ya no está con los anteriores compañeros, ya, bueno, es que no sé, hay una transición ahí extraña de cuando coge el pescado a comprar las botas, es como que hay una elipsis ahí, ¿no? Creo. Sí, tampoco queda como muy claro, pero también eso tiene que ver con la discriminación de las cosas en la historia. Hay cosas que no necesitan ser explicadas porque también pierden relevancia, o sea, tienen su importancia en su momento para mostrar tal vez primero los personajes hostiles que hay en un mundo hostil, en un mundo, pues, no es el viejo oeste porque no están en el oeste, están en el norte, pero Sí, pero hay peleas eh, ahí. ujú, o sea, pero si es el oeste, no sé, quiero ver esa parte, como no pude ver tampoco los créditos y saber en dónde está grabado y así, este, me faltan cosas. Así que definitivamente va a haber otro pedacito con Julián, porque además tiene que defender su hijito. Ya ves. Sigue, pan. Vale. Em, vale, eso. Luego el siguiente apartado es la peli es una experiencia exótica a la que no estoy acostumbrado. Esto lo hemos comentado durante la charla. La naturaleza y la gente se muestra por el que hacen y no lo que dicen. Eso me gusta porque intima de una manera muy óptima en el personaje y cada espectador interpreta y va poniendo las etiquetas a cada personaje y a veces es lo que hemos hablado, o sea, lo que hemos intentado hablar hace un momento, que parece como el comienzo de una relación homosexual, como que estaba esperando el girito homosexual que pudiera tener la película. Y, y no sé, como que tenemos muchos prejuicios de que porque un personaje sea más tímido, más tal, pueda tener... No sé, me parece muy curioso la línea que divide la amistad de la homosexualidad. Porque en este contexto hay muy pocas hembras, bueno, hembras, muy pocas mujeres, vaya. Entonces, es muy curioso cómo en esos contextos la línea entre la amistad y la homosexualidad o la amistad y la sexualidad puede ser muy difusa por recreación simplemente. Sí, Entonces, es muy curioso ver la sexualidad en ese contexto y compararla con el que tenemos actualmente nosotros. Pero es también hay cierto. que considerar un par de cosas ahí. O sea, es cierto que hay pocas mujeres, pero ¿cómo se llama? Porque también los primeros pioneros iban solos, los hombres, y después llegaban las mujeres cuando ya se empezaba a ver asentamientos de comunidades. Entonces ahí se ve, las pocas mujeres que aparecen es cuando están las casas, ¿me entiendes? O sea, ahí es cuando están ya más establecidos, pero digamos todas las actividades en donde pues traen la comida, traen esto, o sea, todo es el gran ricachón que compró la vaca, ¿verdad? Porque aparte ese tipo de vaca me parece haberlo visto que nada más como que se ve, sí, definitivamente es vaca importada, pues, Sí, porque, lo dicen en la película. o sea, está muy bien escogida, porque hay un tipo de vaca en particular, hay dos vacas en particulares que tienen ese tono de color miel tan bonito. ¿Sabes? Hay una vaca en el Reino Unido y hay otra en España, de hecho.
este, que está, ahora no me acuerdo ahorita cómo se llama la región, mierda, y se dedican solamente a criar ese tipo de vaca. Todo está con esa vaca. Tanto en España como en Inglaterra es como ya una casi denominación así como Sí, de calidad, de pedigrí. calidad. Ajá, sí. Bueno, el pedigrí es para los perros, Sí, pero bueno, el equivalente. ¿cómo se llama? Ajá, el equivalente, sí. Exactamente. Entonces, es un tipo que tiene toda la plata del mundo y manda a traer el artículo más deseado, ¿cómo se llama? Por todos. Digo, hasta la ordeñan en las oscuras, ¿no? O sea, eso me pareció divertidísimo. Este, pero ese, ¿cómo se llama? La selección de... Pero volviendo al tema de que sí hay pocas mujeres, de que sí hay muchas mujeres y que sí hay pocos hombres, yo creo que es una historia sobre la amistad. Y entonces, hablando lo más sinceramente posible, habla muy honestamente acerca de la amistad. Eh, sí, efectivamente tenemos como esa cosa, pero como que ahora todo el mundo quiere sacar del closet a todo el mundo, ¿sabes? O sea, como... Sí, eso es verdad. Lo que he dicho es una sensación como que en un momento de la película esperaba ese giro, pero claro, que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, pero lo bonito también y lo valioso de esta película es que no necesariamente la película resuelve las cosas para como te gustan. Porque si resolviesen las cosas como para como te gustan, entonces se vuelve una película de formato y de fórmula de Hollywood. Entonces, ahí como, eso es como una gran diferencia entre el cine hollywoodense y el cine europeo, por ejemplo. El cine europeo tiende a ser un final, o sea, por ejemplo, no sé, yo estoy como en casa, estamos acostumbrados, en la cultura, o sea, como que lo que esperas es el alma torturada francesa, ¿no? Aquí en casa, parece que en el cine francés no existe el amor de verdad, o sea, nada más existe el buen sexo, pero el amor, no. o sea, Le o Petit sea, Mort. todo es o sea, todo es, incluso los libros de Marguerite Duras, también habla, o sea, con el amante, es el amante, ni siquiera es el hombre de mi vida, es el amante, ¿no? Imagínate lo que no causó, ese libro no pudo ser publicado por, me parece que 30 años, una cosa por el estilo. Entonces aquí pasan cosas como esa, ¿sabes? O sea, el oficio de una persona, las costumbres de la gente, también entiendan que en aquella época hay más el concepto de hermandad entre, ¿cómo se llama? De la gente que trabajan juntos y tienen una vida juntos y etcétera. Entonces, nuestros gustos y niveles y necesidades sociales y urbanas son totalmente distintas a la gente de esa época, uno. Y dos, la relación entre hombres es muy diferente de la que es ahorita, ¿no? Y también, si hay pocas mujeres también, eso dice también de la época, porque en esa época pues son los patriarcados. O sea, hay muy pocas sociedades en el mundo que tienen sociedades matriarcales, ¿no? O sea, donde las mujeres mandan. Pero las hay en Nueva Guinea, por ejemplo, donde sí existen. Y luego pues están todas estas comunidades que tienen tres, ¿cómo se dice? Que tienen tres esposas, 4, 15, los harems, etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo actual. Eh, si ustedes vais para donde Dubái, por ejemplo, no puede haber una manifestación sexual entre un hombre y una mujer en ninguna zona, solo es semi permitido más que en la zona internacional. O sea, nosotros como turistas no vemos todo el Dubái de verdad. O sea, aparte que es una ciudad muy extraña porque tiene apenas 50 años de vida, ¿no? O sea, no, de verdad, la hicieron de la nada, o No sea, sé, no sí, existía. del desierto. Como Las Vegas, un Ajá, poco. exactamente como en Las Vegas. Bueno, el punto es que hay ciertas reglas para los extranjeros y ciertas reglas para la gente local musulmana. Entonces, el comportamiento musulmán se lleva de una cierta manera. Entonces, el hombre se le permite lo que sea y hacen lo que quieran. Y ¿cómo se llama? Las mujeres tienen que estar encerradas, tapadas y nada más se les ven los ojos al grado más ortodoxo. Entonces también en aquella época es una época de hombres, no es una época desgraciadamente, aunque exista la mujer y tenga una gran aportación y yo creo firmemente que han sido borradas de la historia
de todas las cosas que hacían, como por ejemplo en la Guerra Mundial, las mujeres sostuvieron la economía porque los hombres estaban en la guerra, entonces las mujeres eran las que ahí se creó una de las primeras revoluciones, pero no industrial, sino social, porque las mujeres iban a la fábrica, ¿verdad? Entonces también consideremos que si nosotros bien podríamos estar dándole una segunda lectura, o tal vez si lo deja a propósito, o tal vez no, que yo creo que no, es más bien es eso, es un contexto en donde hay más relación entre hombres, si hay una relación de amistad, ellos, la base de una amistad es cuando tú aprendes de la otra persona, y por eso son tus amigos, y porque están ahí para ti cuando lo necesitas, ¿no? Son como las dos grandes bases de una amistad o de una relación, ¿no? Pero también es otro tipo de relación, una relación de amistad. Entonces, incluso en las relaciones comerciales tiene que haber un win-win, ¿no? Y no estoy hablando del capitalismo per se, o sea, estoy hablando de, si pues todos tienen que ganar, sino para qué estás haciendo, no es negocio. No vas a comprar algo que te haga gastar a la larga, ¿sabes? Sí, esa Entonces, reflexión que comentas ahora también la tuve durante la película, que hay veces que, o sea, que tú no quieres ganar algo, sino que quieres que ganar algo con la comunidad, ¿sabes? Para que la comunidad tenga más cosas que te beneficien a sí, ti. Entonces es cooperación, realmente, más que y competencia. muy rápidamente llegan a eso, ellos dos, o sea, ellos dos como personajes en la historia, muy rápidamente llegan a esa sinergia en donde entre los dos cazan las bayas en el bosque, o sea, porque a ver, la tradición china, todo, o sea, todo el mundo oriental, si algo nos enseña es que tienen miles y miles de años de sapiencia acerca de la herbología, los hongos, las frutas del bosque, etcétera. Y por la sensibilidad de ser el cocinero chef, que si me entienden, el chef ya es un concepto muy elegante del siglo XX, pero, o sea, es el cocinero, ¿no? Entonces, él tiene esa sensibilidad, él podría vivir de bayas y de hongos toda su vida, sin matar una ardillita, ¿no? O sea, que sí la mataron, pero me refiero que él vive en armonía con la tierra. Y si algo tienen los chinos, es vivir en armonía con la tierra, ¿no? Entonces, por eso él contrasta tanto con los demás personajes y por eso no es burdo, es muy intencionado el que empiecen las escenas donde están todos estos machos junto ¿cómo se llama? A las llamas de la fogata a la noche y todo, y mentándose madres y golpeándose entre sí o golpeándose emocionalmente, ¿sabes? O sea, como retándose macho alfa y no sé qué, quién es el más duro de la manada y tal. Ellos no, ellos son todo suavidad, pero hay un nivel de sutileza porque tienen una percepción más allá y son seres sobresalientes. Y al mismo tiempo para nosotros son absolutamente nadie, porque no hay un rastro de ellos a lo largo de la historia. No de la historia de la película, sino de la historia. Es como un ser invisible que simplemente vivió en armonía con el mundo. Y eso tiene una belleza y por eso tiene la riqueza de la selección del lugar, el tiempo en esta película. Y porque esa película fue esa para disfrutarse de esa época, justamente por eso. Entonces, el autor nos está diciendo, o sea, hay gente tan maravillosa que no está en los anales de los libros. ¿Quién hace la historia, no? O sea, realmente la historia siempre la hace el ganador y la hace a sus anchas, ¿no? O sea, es como cuando alguien no, y me lo madrié y entonces hice y le di 50 madrazos en la cara y porque no sé qué, y conforme con eso además llegué perfecto, intacto, como si fuera James Bond, ¿no? Esa es la gran historia de cualquier macho alfa, ¿sabes? Que le contó a sus amiguitos cuando, no sé. Es la diferencia Y un poco entre la propaganda y la historia, que a veces hacemos propaganda propia de pues es nuestro... una línea súper delgada, hijo, porque honestamente, propaganda de la historia es propaganda, justamente, Sí, pero ¿no? me Ahí refería más busquen, la historia como experiencia, ¿sabes? Real. O sea, la historia, claro, es... Alguien te lo cuenta, entonces no es la... ¿Cómo se dice? Para que alguien haga historia tiene que mojarse, por así decirlo. Tiene que contarla desde un punto de vista que es el suyo propio. Entonces, sí, no puede plasmar la realidad de todas las posiciones que hay de un conflicto. Entonces, me refiero sí, que esta película es más, te enseña. No conocemos nada de estos esqueletos, pero te enseño lo que fueron. Entonces,
tiene Sí, exacto. esa, no sé si pureza o esa esperanza de decir, coño, aquí hay gente buena. No sé, como que no se les conocen a esta gente, pero fíjate lo que hicieron o cómo convivieron o las circunstancias que tuvieron. Es, no sé, esperanzador, un poco. Mola, o sea, simplemente se disfruta. Sí, totalmente. Entonces es como, es la historia del anonimato, que regresa al anonimato, ¿no? O sea, este, pero, o sea, qué belleza de construcción de personaje en donde encuentras, esa es la línea, la unión entre ellos, o sea, realmente como hay una empatía de amistad, es decir, porque tienen como los mismos gustos en términos de su conexión con la Tierra y el universo, y las cosas que se pueden comer y etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde empieza la verdadera, el primer enlace que los hace inmediatamente tener la sinergia y hacer cosas juntos y ¿me entiendes? Entonces, los dos saben cómo encontrar bayas en el bosque, ¿me entiendes? O sea, los dos. A mí Entonces, en esa relación de amistad me gusta mucho la secuencia de cuando preparan la casa para hacer la fogata y, o sea, el chino le invita a un trago, van a su casa y ajá, cómo preparan la fogata, ¿sabes? Normalmente en esa secuencia hay una elipsis desde que deciden hacer el fuego hasta que se calientan, ¿sabes? Y aquí han dejado lo que normalmente se quita, ¿sabes? Que es el tío está cortando, el otro tío está limpiando. Y ese ujú, baile mola un montón porque es la complicidad de ahora somos amigos, ¿sabes? Nos sí, hemos sí, sí. reencontrado y eso está muy bien hilado en la película. Eso me encanta esa escena. Tienes razón, es casi una coreografía, ¿no? Y luego también Eso. que al principio aparece el chino en la ventanita y el otro está en la puerta. Entonces, a nivel conceptual y compositivo, eso puede significar algo simbólico, ¿sabes? Como que la amistad es abrir la puerta a una ventana de otra persona, ¿sabes? No sé, como puede haber algo ahí simbólico que signifique cosas. O Sí. fumada, que también puede ser. Pero mola, Que sí, mola. que se las tronaron. Bueno, también es que las costumbres también de cosas es súper diferente, no sé, o sea, allá masticaban tabaco, ¿no? O sea, yo no, jamás lo podría hacer. O sea, Los escupían todo, no, que no, a mí me molaba un poco eso, ¿sabes? Hacer puntería de escupirlo. Y que suene, ¿sabes? Como el ring de boxeo ahí, ¡ping! No sé, sí, sí, me hace gracia. claro, total. O sea, todo el mundo lo hizo en algún momento de la infancia, o sea, por favor, Claro ¿no? que- Vale, pues Y es, sí, sí, finaliza ya y seguimos no, pasando más conceptos, si quieres. ya no, seguimos, continúa, Vale, vale. sí. Pues el siguiente apartado sería como el transcurso de la vida. Ya hemos hablado con el ritmo, pero como que el transcurso de la película es un acontecer mucho más natural al que estamos acostumbrados en las películas que consumimos en el día a día. Luego, la pregunta, cuando aparece la vaca, claro. En plan, la primera vaca, que es la primera vaca simboliza riqueza. Cuando transcurre la película decimos, parece que sí, pero también simboliza problemas. Y también otra pregunta es, ¿con la vaca surge una nueva era? Pues sí, porque la vaca es como la ubre de la vida. Es la que le da futuro a nuestro protagonista y al chino. Y también es la que le da la fatalidad también, por otro lado. Y como Ajá. a raíz de eso, como también se plantea como un desafío, creo. Bueno, eso luego lo comento más tarde. Pues eso, Sigue, sigue. nada, que esos conceptos, o sea, que son para reflexionarlos un poco. Vale, esto ya lo he dicho. La historia, por ejemplo, esto siempre me gusta mucho hacerlo. Como cuando son valles y cuando son clímax de la película. La película empieza con hostilidad, progresa a la calma, aparecen los problemas y ya cierra con el inicio, con la introducción. La introducción se conecta con el desenlace. Luego el siguiente apartado sería, me hace mucha gracia este personaje porque no pinta mucho, pero sí pinta un poco, cuando reflexionas así. El viejo con el cuervo es un personaje del pueblo que nota cuando se ha comprado el protagonista las zapatillas, o sea, las zapatillas, las botas. Y es un personaje avispado, él nota el cambio y es ignorante, ergo seguramente, si él es pobre e ignorante y se da cuenta del cambio, alguien que no es pobre también nota el cambio del secreto de los pasteles. Y eso es como la primera pista que nos da el protagonista, o sea, nos da el autor sobre el futuro de los personajes. Que en realidad el personaje del hombre del cuervo no tiene mucho sentido más que para dar una pista al usuario y para que dé más salsa a la sopa o al plato de la película.
Y luego ya lo último, que la ambición corrompe las oportunidades que le dan. El hecho de sustraer más leche hace que se metan en líos. El hecho de hacer la tarta o el pastel también son oportunidades y a la vez pueden ser guillotinas o la fatalidad. Y también tener una conversación en el río sobre que el pobre no tiene nada. Que el pobre, para cambiar su situación, tiene que ocurrir un milagro o un crimen. Que esa conversación me encanta porque es muy, muy... O sea, expone muy bien los problemas enquistados de nuestra sociedad, que siempre han sido los mismos un poco. La progresión y que podamos disponer de recursos todos para poder progresar o ser humanos, por así decirlo. Ok. No, estábamos escuchándote muy bien. Bueno, no sé, me gustó mucho. Eh, Mira, pasa que, ¿cómo se llama? Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ya los demás personajes son meramente una definición del universo, de alguna manera, ¿no? O sea, el encuentro, por ejemplo, cuando hay una cosa que se me quedó que no dijimos cuando estábamos hablando acerca de la mujer. Sí que no hay mujeres prácticamente, pero cuando hay, sí que las hay. Y qué bonito encuentro donde tienes estas dos mujeres, donde encuentran la belleza en la una de la otra y no sé qué, y le gustan los pendientes esos como de tubitos de bambú o no sé qué eran. ¿Sabes? O sea, como y como se están como piropeando, decirme, joder, mujer, qué belleza la tuya de tu mundo, y ella diciendo lo mismo de la otra, ¿no? De alguna manera. Y eso es algo que da una lectura completamente que yo no había visto en mucho tiempo, porque usualmente como que la versión del blanco es más altiva, y realmente, y ahora el blanco es el que está regresando al chamanismo, ¿no? O sea, como bueno, es muy paradójico. En ese Pero momento del que hablas es como, o sea, yo ahí, o sea, el arco de la mujer en esa secuencia es cómo pasa a ser un objeto de una mujer que está ahí con el jefe, cómo también es un instrumento que es de traductora, y cuando los hombres se van de la habitación, dejan de ser tanto objeto como instrumento y se convierten en personas, se convierten en mujeres, ¿sabes? Que la una dice a la otra, qué bonito que es esto, qué tal, ¿sabes? Me interesa tu vida. Eso mola mucho en esa secuencia. sí, es muy lindo. Pues sí, Yo realmente creo que es más que bien sería, yo creo que más bien ese cambio es la forma en que se relacionan, ¿no? Porque el hecho de que me interese tu vida es como que, pues inherentemente, ¿no? Otra forma de ver a la otra persona como una posible forma de conseguir algo. Y en esa forma de conseguir algo no quiero que se preste interpretación de, no, es una visión utilitaria de las personas. No necesariamente. Es de conseguir algo, también puede ser conseguir familia, ¿no? O sea, yo creo que más bien sería como la forma en que se relacionan las personas, creo. Sí, también estuvo interesante esa parte que, aunándolo con lo que comentaban sobre que parecía que en algún momento iba a venir el plot twist de que de que Cookie y el otro tipo, este, iban a ser pareja, ¿no? Y es cierto. ¿De qué año es esta película? Pregunto. 19. 19. Ustedes saben perfectamente que el cine moldea ideología, ¿no? O sea, que si ahorita hay muchos movimientos progresistas LGBT, el cine va a responder a eso, ¿no? Y que el cine es un amplificador de todo lo que se dice, sea correcto o no. ¿Están de acuerdo en eso, no? Mm. sí, sí. Y que además, vaya, lo que voy es que el hecho de que el cine, al personajes del cine actúen de alguna forma o no, está íntimamente relacionada a la ideología en curso, en que está, en que se desenvuelve el mundo, ¿no? Entonces, a mí me da de qué pensar que hasta qué punto somos críticos en eso. Ahorita sí puede ser qué bonito la inclusión. Mira, estos compas no, no se están midiendo el pito y pasándosela mal, sino están colaborando, qué bonito, ¿no? Pero en en cómo lo hacen, en esa praxis en que los seres humanos se relacionan, ahí está lo que nos debería de importar.
Y no sé, pero a mí no me gusta para nada que el cine piense por los individuos. O sea, que les den moldes para decirles cómo comportarse. Porque yo creo que debería ser al revés, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? Porque pasa inherentemente, a veces no nos damos cuenta, a veces inclusive nosotros, ¿no? O uno no se da cuenta con tanta exposición a los medios. Pero sí me gustaría que fuésemos más críticos en ese aspecto, ¿no? O sea, el hecho de que muchas personas van a replicar esas formas de relacionarse, o sea, está bien, ¿no? Si lo hacen a conciencia, si les gusta, ¿no? O sea, si están enterados de todo el trasfondo de lo que implica todo eso. Está bien el que lo disfruten, o sea, y que lo disfrutemos, ¿no? Pero digamos que lo poco, su contraparte menos positiva sería que nos fuéramos con esa inercia, ¿no? Nos fuéramos con esa inercia en el que el cine le está dando forma a la sociedad, que siempre ha ocurrido, o sea, como cualquier medio de expresión, pero con poca meditación, ¿no creen? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, que Con esta poca... película tiene poca meditación, dicen. No, esta película... O el cine en general, o estás hablando del cine en general. Ahí es donde, bueno, hola Julián, perdón, pero ahí es donde, perdón, hola, sí, saluda. Sí, sí. Sí, Pero me yo no... quedó, no me quedó un poco claro, Tocayo. Puedo preguntarte, es que no me quedó como un poco claro el asunto de, comprendo el momento que me estás explicando, donde el cine moldea cosas o pensamientos, ¿no? O sea, es como decirte, en un programa de esos de Nickelodeon, donde siempre tiene que haber un chino, un negro, un blanco, un pelirrojo, y un latino, ¿no? O sea, That's a Betty Show o cualquier, ¿cómo se llama? Programa heteroformado. Normativo sería, ¿no? Y Un poco. no, es que el heteroformado es así como una cosa muy masculina Sí. La referencia, ¿sabes? ¿no? Ajá, exactamente, o sea, Del como hombre. patriarcal. Mm. Ajá, exactamente. Entonces, cuando hay cine heteroformado que trata de hacer una diversidad, es una diversidad falsa y además está falsamente dirigida hacia la gente para hacerlos pensar de que tienen que pensar de esa manera, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los nacimientos, si estoy entendiendo lo que estás diciendo, Tocayo, ahí es donde empiezan esos términos donde ya no se dice niga y ya no se dice negro, ni ya no se dice ¿cómo se llama? Tostado, ya no se dice los miles de nombres que le pueden poner a una persona de color, ahora es African American, ¿no? Y es Indian American, Latin American y todos American, ¿no? Y en Pero, inglés, ¿no? o sea, perdón. Y en inglés aparte. Ajá, exactamente. Y el inglés, porque están separaditos. Una cosa es la colonia y otra cosa es el que llegó y la otra cosa es el dominante, ¿sabes? Entonces, Ajá. es como la frase esa que dice, si hasta en los perros hay razas, ¿verdad? O hasta en las micros hay rutas. O sea, están juntitos pero no se mezclan. Entonces, entiendo que suceda, pero mi pregunta es si tú sentiste con esta película que estaba pasando esto. No. Con esta película... no realmente, digamos que mi ejemplo, digamos que yo utilizo esta película como un ejemplo de algo, un fenómeno más general que suele ocurrir, ¿no? En el que han escuchado esta idea sobre ¿cómo se llama? No sé si es la dictadura de las mayorías o que todo movimiento revolucionario lo que quiere es Perpetuarse, sí. convertirse en opresor, ¿no? Perpetuar Sobrevivir, sí. Eso lo he estudiado yo, una ¿no? No sé otro. ¿cómo se llama? Un Sí. régimen de poder y de opresión, ¿no? Toda minoría busca Bueno, ser mayoría y perpetuar su visión, su perspectiva sobre... O sea, ujú. que perviva su perspectiva, vaya. Te dicen, sé incluyente, ¿no? O nos dicen, o promovemos el hecho de decir, sé incluyente, no seas homofóbico o sé de mente abierta. Pero eh, muy pocas veces se dice el cómo. O sea, no te dicen directamente cómo actuar, cómo ser en el mundo como ser humano. Porque esto es bajo mi visión, es una identidad que se va construyendo y que va
O sea, que nunca acaba. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el hecho de que, no sé, un ejemplo, ¿no? Un chavito ve películas de Marvel y actúa o toma elementos que ha visto en las películas de cómo los personajes se comportan y se relacionan con otros y los integra a su vida, ¿no? Pero ¿qué tal si este chavo no, o persona X, niña, lo que sea, adulto, no comparte, o sea, su mundo inmediato no es como el de las películas. O sea, tiene que convivir con otro tipo de personas donde en su mundo permean o se maneja en otro eje, ¿no? Es diferente, no vive en Estados Unidos, vive en Europa, no vive en Europa, vive en Latinoamérica, no vive en Latinoamérica, vive en África, en Asia, no sé, pero la narrativa global mundial le dice atiende a estas ideales, pero en el atenderlas a esos ideales, al nivel práctico, en su realidad no es posible atenderlas a todas, ¿no? O si no atenderlas, no es posible satisfacerlas de manera inmediata. Entonces, yo no creen que más bien debería ser como darle a las personas en las películas, darle ideas para que ellos mismos formen su identidad. Bueno, no, quizá ya estoy acuñándole un poco un objetivo al cine, ¿no? Y no es como que la idea. El cine es un arte, es libre, pero ya viéndolo en el lado más social, Sí, en el impacto, ¿no? Sería decirlo. ajá, yo diría que hay más virtud en que el individuo construya su ser con respecto a su realidad, pero que también mantenga una visión global. En ese sentido, es crítico con su forma de ser, con las ideas que hace suyas y las que no. Porque si no es crítico, va a aplicar a rajatabla y de manera obcecada todo lo que Su referencia, ¿no? eh, ajá, todo lo que vea, digamos, lo que los medios de comunicación le otorguen, ¿no? Mm. ¿Puedo? En Voy ese a... sentido, creo que voy a... esa es la gran falla, aquí terminó, es Sí, la sí, gran perdón. falla como de estas nuevas ideales progresistas, ¿no? Que, o sea, sí, está bien, pero estás descuidando la praxis. Y no puedes, y descuidar la praxis es descuidar la realidad inmediata de los individuos, en tanto que le estás diciendo cómo debería ser, pero no cómo llegar allá. O sea, siguen habiendo estos atisbos de mente revolucionaria donde la revolución es un salto, no una transformación. Y todos los grandes cambios de la humanidad fueron transformaciones paulatinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vamos bien como humanidad, pero la forma en la que se comunica, en la que queremos hacerlo, en esa praxis, creo que todavía estamos sacando los pies del siglo XX, ¿no? En ese sentido. Pero esto es un fenómeno más general, ¿no? No va tanto con la película, pero sí, pero sí va un poco hilado en el hecho de que como justo comentaba Pache, ¿no? Parecía que a lo mejor podría ir por ahí una relación homosexual entre los dos actores principales, pero al final no, ¿verdad? Fue como nada más una forma diferente de relacionarse entre hombres que tenían un objetivo en común, ¿no? Entonces, es cierto, en esa parte estuvo interesante de observar, pero sí, La reflexión es muy curiosa la que haces. En plan... O sea, te digo, voy a resumir un poco muy rápido en lo que yo he entendido de tu pregunta. Em, el cine normalmente te suele dar una plantilla para que tú, si eres un hombre, o quieras ser un verdadero hombre, por así decirlo, vamos a poner ese término, tú tengas una plantilla como el Capitán América, Tony Starks, y que bajo esa plantilla tú actúes. No que tú no te dan un abanico de tipos de hombres, que todos son exitosos, te dan solo uno para que tú te parezcas a él. Em, claro, Eso es el cine comercial. Luego, por ejemplo, esta película lo que te da es una versión de amistad. O sea, por ejemplo, yo lo que he hecho en esta película, normalmente en todas las películas intentas anticiparte, haces el juego con esa película de descubrir antes de que te lo cuenten qué pasa. Entonces, sí me ha pasado a mí, por ejemplo, que yo he intentado ver que había una relación amorosa entre los dos actores principales.
debido a mis estereotipos que tengo por la sociedad en la que vivo. Entonces, O los amigos que tenemos, ¿no? claro, claro, Todos. la sociedad, sí, vamos. Sí, la sociedad como, vamos, lo que te rodea, vaya, a todos los niveles. Ujú. Eh, entonces, es muy importante tener un abanico de referencias para que tú para que tú no te veas obligado a actuar de una manera, ¿sabes? Para que una persona gay o lesbiana o LGTB o LGBT, como sea, em, no tenga que parecer macho aunque sea mujer o ser afeminado aunque sea hombre, ¿sabes? Entonces es importante. Esto es más, es una ramificación mucho, o sea, no tiene nada que ver con la película, es una reflexión aparte. No, pero si Pipa. una película es Pero es que una... todo está Las películas conectado. son Mm, nuestra ideología, güey. O sea, las Sí. películas son un ejemplo de nuestra ideología como sociedad, ¿no? O sea, sí, Como un hablando espejo muy de alguna general, manera. como O un sea, espejo, como una el cine ejemplificación parcial que proyectamos de lo que nosotros pasa. nuestra personalidad en la película muchas veces o en el significado que le damos. no, en todo. El ser humano se proyecta porque sí o sí. O sea, En el arte. ge- generalmente cuando una persona no se lleva con alguien, o sea, no, es que porque tú no me gustas, ¿no? O sea, entonces llegas y tú no me gustas, ¿por qué? Pues no. O como para que entiendan en chilango, el tú no me gustas es como no vibro contigo, bro. Sí, ¿Entiendes? O Simón, sea, sí. no de gustarse, como se dice en México, porque en México cuando dices a veces me gustas es como también me gustas en términos románticos. Y el me gustas en el que me estoy refiriendo ahora es el me gustas en el aspecto empático de decir no conecto contigo. ¿Me Sí, de entiendes? No me personalidad. caes bien. Ajá, ajá. Entonces eso los chilangos no dicen no me gusta, dicen no me late, ¿no? A eso se refiere. Entonces tú no me lates, decirle a una persona no me lates, pues generalmente es algo fuerte, o sea, como que el chilango no se confronta nunca, ¿no? Y cuando somos fuereños, todos los fuereños somos muy directos, entonces sí confrontamos, entonces la gente le parece como, una cosa es hablar las cosas con sinceridad y otra cosa el chilango se siente confrontado, pero no nos desviemos, estábamos hablando de esa visión heteroformada acerca del mundo LGTB y ese es justamente el asunto, que el vivo reflejo de lo que está pasando con lo que acaban de explicar es el fenómeno del género no binario. Entonces en este momento hay gente que está tan harta en tener que sentirse o sea, identificado con estas visiones formales de decir lo que tiene que ser la mujer perfecta según el Cosmopolitan, y que eso debe ser agotador, ¿no? O sea, imagínate, pobres chicas, o sea, tener que estar como las 80,000 dietas diferentes de la luna, del agua, del chícharo y de lo que quieran. Ya solo el maquillaje, que a mí me Me da, gustaría Ajá, a mí me da pereza peinarme, pues ya maquillarme, imagínate si fuera una mujer, ¿sabes? Es como imagínate otro lo que nivel. no gastan, o sea, cuántos pavos no pagan Sí, por todo el kit de maquillaje, Sí, sí, ¿sabes? O es sea, una como locura. ese. pero aquí me gustaría como señalar, o sea, esto es más conectado de lo que parece. Y es Sí, complicado sí, Sí, por sí. lo mismo. Es una deconstrucción de lo que Pero vemos y lo que no, queremos ver. Un pero poco no, ese no rollo. las obligan, no nos obligan. O sea, es sí, que no, justamente es eso es obligar, lo bonito de la obligar. película. Eso cabrón, No te, está cabrón porque es súper orgánica. A eso es a lo que yo me refería al principio de la charla, que es súper orgánica, de que todo fluye, más bien todo tiene tal fluidez en los actos, en las escenas, en las imágenes, pero lograr que algo se vea tan natural requiere tanto esfuerzo y está tan pensado Y cuadro matices. por cuadro. Mm. Y los matices, es súper suave la Que no película, parezca que ¿no? obligan Entonces, a comportarse en- de una manera por sí, obligación comercial o cosas así. Eso exacto. es Y un la ejercicio hace súper honesta muy la verde. película. La hace súper honesta y exacto, como dice Pachi, es un ejercicio súper. No, a mí me ha gustado mucho. Julián, de verdad, buena lección. O sea, Entonces, realmente me gustó, bueno, me mola. La verdad que te flipa. fíjate que no me flipa, porque más bien entré como en armonía con Ok. porque hay cosas que son flipantes y que te gustan por ser flipantes, pero esta no es, no me mola por ser flipante, porque si bien puede ser que te Muy flipe un tranquila, poco, ¿no? Muy linda. exactamente, tiene ese nivel de Siento que es como armonía, de.
te abraza. Sí, Es un cuento antes de dormir. Hay experiencias sí, que ándale. sí, justo. Hay experiencias que yo las llamo como hay experiencias que te abrazan, ¿sabes? Sí. Igual que hay personas, Sí. ¿sabes? Pues hay películas que te llegan un poco más al corazón o te abrazan. O son capaces, en este caso no es un abrazo de estar cómodo, sino es un abrazo de estar vivo, ¿sabes? De vivir una experiencia Sí. En y, humanidad. y comprenderlo, sí. Empatizar un poco y... Y ayer justo le platicaba a Bayonet que mi profe de guión nos estaba comentando que podemos ver en las primeras escenas de las películas el ritmo de toda la película. Y se ve en la primera toma que es este barco, ¿no? Que pasa de un lado a otro y se toma su tiempo el barcote, lento, cruzando ahí el lago. Y así es toda la película, es lenta, se da su tiempo y es muy linda, es muy tranquila. Fíjate que tuvimos la misma sensación, Julián, porque yo justo se lo dije, no Lo sé si comentó. habías llegado, tocayo, pero yo se lo comenté a Pache, que formalmente la película tiene un ejercicio también técnico que te lleva a realmente conectarte con la época, ¿no? O sea, porque entiende que ese tipo de escenas como lo que dijiste de que el barco se tomó su tiempo, pues el barco no se lo tomó, el barco va a su velocidad y qué le importa la película, ¿no? Pero, o sea, Sí. el punto es que el director está poniéndote esa escena, para empezar, para hacerte una elipsis de tiempo, entonces Ujú. conecta el presente, que es el futuro de ellos, nuestro pasado, ¿no? Entonces hace una super mega elipsis de tiempo ¿cómo se llama? En menos ¿qué les gusta? 5 minutos la primera escena es de 5 minutos. Entonces, eso se llama imagen en tiempo real, literal. O sea, en donde las películas ves al dude que está avanzando todo lo largo, como la que vimos del examen del CCC, Julián, ¿te acordás? De Fed, el lobo. Ay, no llegué a esa etapa, gracias por Entonces, recordarme. pero yo te dije cuál película y está en el drive y te dije que la Sí, no vieras. la he visto. Ok, entonces eso Bueno, sí, que queda que en me mis lavo genes. las manos, o sea, que me lavo las manos. Pero el punto no es ese, no es lavarme las manos, el punto es que te enteres Sí. que en esa película está el niño en el desierto, caminando a lo largo del desierto, gritándole al hermano, como un niñito, es una criatura, ¿no? Entonces le empieza a gritar al hermano no sé qué, y es un coming of age esa película, impresionante. Cómo crece y se hace hombre en menos de un mes, ¿no? O sea, siempre... Entonces atraviesa el desierto y va gritando al hermano y lo ves corriendo de punto A a punto B toda la pantalla en CinemaScope, porque este es 4:30, ¿no? O sea, el otro es CinemaScope, así larguito. Entonces imagínate, el autor nos lleva súper delicioso a conectarte con... Estamos habituados, lo que estábamos diciendo es que estamos habituados al Rápido y Furioso, ¿no? Fast and Furious. La cadencia, Y Sí, el ritmo. entonces todo es tan rápido de 10 que cortes por minuto. ajá, es por segundo, qué Ma- minuto o Sí. sea, entiendes ya en el mundo de TikTok, o sea, es deprimente Ay, cómo la sí. gente no se detiene a respirar, o sea, entonces justamente esta película es una bocanada de aire, entonces te mm, direcciona o te invita, porque no te obliga. De cierta manera, al principio es nuestra poca paciencia la que no tiene la paciencia de ver el barco atravesar. Por eso se tomó su tiempo, pues o sea, me cagó de risa. O sea, pero bueno, entonces sí se toma su tiempo para explicarte, decir, hey, está bien respirar y te voy a llevar a respirar al bosque. Entonces, Sí. acto seguido, entonces está la chica que te lleva de la orilla del agua hasta el bosque, hasta que descubren los otros. Entonces, también cabe señalar que no hay un diálogo en los primeros 15 minutos de la película. Y de todas maneras, así se tomó su tiempo con te metió y te inmersió en, ok, vámonos de campo. Ok, vámonos al bosque. Entonces ya te va metiendo en cosas de segundos a la historia, a un mundo, a tener relación en donde no hay aviones, ¿sabes? Sí, Como, y la elipsis es bien joder, macho, sutil, ¿no? No te das es cuenta hasta que te de das una cuenta. sutileza hasta que ya o sea, ya mamó. Sí, sí, Porque, cabrón. ajá, entonces llega ese ¿En momento qué en donde momento? dices, ¿en qué momento este hijo de putas me metió en menos de 5 minutos
a vivir, a sentir cómo se vivía en el 1700, 1800, y principios del 1900. ¿Entiendes? O sea, por 200, 300 años, la vida era así, con velita, ¿me entiendes? En el bosque, a carreta y a caballo y a pie, ¿no? Entonces, o sea, aquí si no tienes el tren de alta velocidad, ¿me entiendes? Para Tokio, o el tren Maya, ¿me entiendes? O el TGV en Francia, o, ¿me entiendes? El Satolás, por cierto, tienen que ver una cosa de Calatrava, que hizo una estación de tren, tiene 2 estaciones de tren, es impactante, es uno de mis arquitectos favoritos, pero bueno, es otro tema. ¿Cómo se llama? Pues Calatrava, Santiago Calatrava, es ingeniero y es arquitecto. Y entonces, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Pache, ¿has visto la ciudad la ciudad de las ciencias? Exactamente. Esa ciudad de las ciencias, el planetario, para ver todas las cosas de los telescopios y tal, y ver como el cosmos, es un edificio que tiene una forma como de un ojo, que tiene un espejo de agua, entonces además tiene un mecanismo que abre la compuerta que tapa la parte del ojo. Entonces, literal, es como si estuvieras viendo la pestaña, el párpado levantarse y se abre el edificio. O sea, como es ingeniero, creó la estructura que levanta una compuerta como ya quisiera. O sea, es que la han usado hasta en Westworld, en esta película de los robots de HBO. Graban cosas en la ciudad de la ciencia de Calatrava y ponen unos drones y unos helicópteros y unos robots y quién sabe qué tanto ahí ya, o sea, y es tan orgánico el diseño de Calatrava que te cagas, o sea, es una belleza realmente. Bueno, a mí se me hace un poeta el tipo, o sea, perdón, Ya vi la me estación de tren, encanta. está ¿Mande? Por loquísima. contrapunto que os pongo a Calatrava, por no romantizarlo mucho. Hay A algunas ver. obras que ha tenido que hizo un puente en Londres que tuvieron que retocarlo porque el peso vibraba, que mareaba mucho a la gente. O sea que también nadie critica, pero a veces por dar el contrapunto un poco. Pero nada más porque te gusta joder. No, porque me gusta, no sé. No sé. Lo siento, pana. A ver, que está guapísimo. Eso te lo digo, ¿no? No, está guapísimo todo lo que hace, está muy, no, de verdad que está guapísimo todo lo que hace. Qué chulos No, edificios, la verdad. está bien ser el A ver, abogado del cuidado, diablo. solo digo, cuidado, no motivemos. Simplemente. No, y que me hace el chasquido qué fresco. La verdad que sí. A ver, bueno, ya, lo siento si he roto un sueño, lo siento. No, que va. Oye, pero, o sea, a ver, Edison encontró, no se equivocaba y no tenía fracasos. Edison tuvo 1800 formas de aprender de cómo no se hace un bombillo. O sea, tampoco, a ver, no me jodas. Las Sí, a ver, pelotas. simplemente por colocar un contrapunto, por no romantizar. Nada, que está A veces jodiendo. nos hacen los personajes lejanos porque parecen que son ídolos que lo hacen todo de puta madre. No es que sea un ídolo, es que realmente comulgo con él. O sea, también te puedo dar otro ejemplo de mis En cuanto a favoritas. diseño, es insuperable. ¿Conoces a Zaha Hadid, por ejemplo? No. Búscala, por favor. Zaha Hadid es un must live. O sea, tienes que tener, entender la idea de espacio. Te quita la cuarta pared, Zaha Hadid, y no es película. O sea, pero me refiero que le da una verdadera tridimensionalidad al espacio. Y el espacio, ahora sí que por pleonasmo y por ende y por de que sí o sí, el espacio, el arquitecto ve el espacio, ¿sabes? Entonces, pero una cosa es ponerte cuatro paredes ingenieriles como de la ESIA, ¿no? A realmente pensar a nivel arte el movimiento y la curva de ejemplificado en un edificio. Entonces, obviamente, todas las cosas, o sea, digo, en mi casa, o sea, todas las cosas mi papá es arquitecto, entonces pone domos así y tal. En tiempo de lluvias, hijo, en algún momento se cuela el agua, o sea, perdón. Entonces será la superestructura y lo que quieras, pero pues eventualmente tienes que lidiar cosas. Y también existe el asunto de la selección de los materiales, y luego a veces no depende del arquitecto, sino del constructor o la persona que, aunque acepten la visión del arquitecto, el gobierno puede decidir en utilizar este o cual
recomendación de material para, ¿sabes? Hay muy pocas obras que el artesano, el arquitecto, el artista, este, tiene vía libre para hacer todas las cosas como ellos quieren. Entonces, muchas de las obras de los grandes arquitectos a veces se logran porque pues también hay un mecenas que los protege, o sea, en todas las iglesias que se hicieron en la historia de Europa, por ejemplo, y de América por las mismas razones o iguales, eh, están hechas por comanda y porque el cliente manda, no el arquitecto. Entonces el arquitecto tiene su visión, pero no necesariamente siempre es el 100% de la realización, He puesto unas cuantas ¿sabes? imágenes de canal de texto. Está Ajá, curioso, la verdad. no, sí, y de verdad que sí, ¿cómo se llama? Y de alguna, obviamente la gente se equivoca, ¿no? Entonces, si esa selección de materiales hace que se maree la gente porque pues brinca demasiado, entonces se está sacrificando, incluso podría decirte que podría incluso estar, si vuelan de esa manera y la gente se marea y tal, podría haber un tema de seguridad también que debería de ser reconsiderado. O sea, yo no te estoy diciendo que es perfecto, yo te estoy Sí, diciendo que eso sí, pero también. o sea, por la percepción. O sea, no sé por qué lo he hecho, o sea, por qué te he dicho eso, pero que. Quiero decir que aquí en España, por ejemplo, o sea, el diseño está muy bien, pero el diseño sin su pragmática, o sea, el diseño estaba hecho para algo. Y Calatrava muchas veces ha pecado de hacer el diseño estético y práctico. O que pretenda ser práctico, ¿sabes? Entonces, por eso no quiero que idealizarlo. O sea, en cuanto a diseño, de puta madre, pero también si lo mezclas con arquitectura, hay que ver los Es matices. que, Igual que esta película, claro. ¿sabes? Un poco por poner el matiz a. Sí, totalmente. Entonces, no, o sea, aquí el asunto es que incluso la conversación nos llevó, o por lo menos yo dejé que me llevase y los jalé conmigo, en que en el momento que empezamos a hablar un poquito de la subjetividad del arte, como dijo el tocayo, o la forma en cómo algo puede ser direccionado o no, pero ¿qué es el arte si no cuestiona, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tanto un asunto del cine, tocayo, yo también te extendería eso también con la pintura, ¿no? La pintura también, al Con principio todos era un los artes, asunto de la con todos los artes, representación, realmente. ¿mande? Con todos los artes, realmente. Sí, con todos los artes realmente, la música igualmente te Con todas las induce expresiones del a un arte. estado, a un sentimiento. Eso hace la música, Claro, claro, ¿no? claro. Es el ¿No? erotismo, al Y fin, ¿no? exactamente, y la poesía también es erótica, igual, o sea, también Sí. tiene su putería, como diría mi abuela, ¿no? No, Entonces, un erotismo. em, bueno, sí, continúa. Luego lo comentamos. ahorita nos metemos con el erotismo si quieres, pero Sí, ¿cómo se llama? Que es un tema muy interesante y lo que va llevando, pero a lo que iba es que llegamos a esta conversación del arte, de los arquitectos y del arte en general, del cine en general, por esta cosa de la película, y todos están ligados por el tema orgánico, es decir, lo natural de las cosas. Entonces, a mí esta película, lo que yo quisiese decir es que, o lo dije antes con Pache solamente, pero, es que siento que a mí la película me dejó en un asunto muy natural, muy empático con la naturaleza y tal. Y es como un respirito enfrente a todas las cosas que se están viendo últimamente que no hablan más que como de temas de supremacía, ¿sabes? Así no, sean incluso películas para niños y tal. Y no me encanta un asunto de la supremacía, ni del hombre hacia la mujer, ni de países hacia otros, de nadie. O sea, yo creo firmemente que la vida es armónica porque entra en equidad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de naturaleza, también la creación del Renacimiento fue ujú, justamente la conexión con la armonía matemática en el arte, que encuentra la armonía matemática en el mundo y en la Tierra, o sea, como la serie de Fibonacci y como ¿sabes? Ese armónico matemático que llega a encontrar hasta la sección áurea. Y entonces la naturaleza está plena de sección áurea. Y luego en esta película se nota el nivel de compositivo impresionante en armonía
con la naturaleza en contrapunto con los personajes y que al mismo tiempo se hacían simbiosis con la naturaleza. Entonces, donde todo el mundo del Fast and Furious, pues una bocanada de aire se agradece. Así que gracias. Me gustó. Nunca mejor dicho, una bocanada de aire. Exacto. Julián, ya que estás aquí, dinos. O sea, esta es una chorrada, una pregunta chorra, pero me gusta hacerlo. ¿Por qué elegiste esta película que te motivó a propósito? Ya la había escuchado antes. La subieron. La primera vez que la escuché fue porque la subieron a una cuenta de YouTube eh, que, que, que tengo con un profe de historia del cine. Ya nomás me Qué llamó la padre. atención el título, pero nada más, no la vi ni nada. Ya después empecé a ver que iba a salir en Movie, que salió ayer. Y ya me puse a ver la sinopsis y todo el show. Y como he recomendado muchas películas más viejitas, dije, pues ya toca, ¿no? Y recomendé esa y recomendé otra de Almodóvar, que es también reciente, como para Sí, la de Dolor y Gloria está cambiar de aires. ¿Cuál es la de Almodóvar? Ajá. Dolor y Gloria. ¿Cuál? La última. No, la última, no, esa no es la última, No, hijo. no, La la última última es Silence Voice. Es como, no sé si es un corto o película. es la que hizo con Tilda Swinton, la última. Esa es el monólogo de Jean Cocteau, que es, la tengo, por cierto, creo que incluso ya la tenemos en el Drive. Y esa me la regaló mi Va, va, profe va. No era un corto, es una película, la de cine. A Silence Voice. No es un mediometraje, es como de 1 hora. Es mediometraje, no es corto. Es de 45 minutos, me parece, o algo así. Y es el monólogo de Jean Cocteau y lo hace Tilda Swinton y está súper bien hecho. O sea, me gusta. Tiene sus churradas, ¿no? O sea, de repente ella habla con el tipo con los earpods del iPhone, ¿no? pero, pero, pero claro, con súper diseño de ropa y tal. Vale la pena esa, ¿eh? Sí, solo La el verdad. cartel ya se nota que hay algo de excentricidad y... Y luego toda la tipografía de la película Me recordó a son, robots, son, ¿no? la, son las, La animación. las tuercas y los tornillos y las Sí. hachas de la tienda de conveniencia donde compra el hacha de la película. Claro. Está buenísimo. Todo cuenta historias. Sí, sí. La verdad que sí. Sí que las cuento. Entonces, sí, les debo también, les estaba diciendo Julián, que tiene como esa también referencias pictóricas súper marcadas en la película, ¿no? O sea, como de repente estos asuntos con la velita son como cuadros de Georges de Latour o también el de Lacroix, que tiene la velita y está todo completamente en la oscuridad y la única iluminación es la vela, entonces se va como a los oscuros, a las caras contrastadas y la luz muy medio rojiza, amarillenta y todo de la vela y entonces que da también sombras muy duras. Y luego el otro pintor referencial, les platicaba que hay un pintor que se llama Sargent, que pinta eso, Sargent, es buenísimo. lo conoces. ¿Y a poco no se Sí, te hace, sí, no, sus a poco no se retratos. te hace que son puros retratos de Sargent en esa película? Esa es la referencia Ah, pictórica, Sargent. tendría que verla otra vez, pero sí me sonaría que se basó un poco de él. Tiene muy buenos retratos ese cabrón. Muy buenos. Y entonces este cuate eso retrata Sí. esa América un tanto no rural, pero tampoco urbana, pero también Ujú. medio hillbilly del bosque y etcétera. Y es de Sí. esas épocas, literal de esas épocas. Entonces a nosotros nos tocaba seguido allá en Boston ver eso, a Sargent, y lo llevaban a cada rato. Y entonces tiene esa referencia. Y luego también los de la Tour de la Vela y eso que te decía, también. Ujú. Y hay otro pintor que se me olvida ahorita, que es un chinito. No me acuerdo. Ahorita les digo, sigan. Nada, cerramos la sesión ya con esto. Y Vale. Va, va. nada, buena película.